nos reunimos, ¿sabe? Me gusta mucho. Alguien me dijo, me comunicó allá en la parte de atrás, me dijo: pastor, estoy emocionado hoy. Bueno, más o menos la palabra, trato de interpretarla. Me dijo: he visto hoy manifestación de reino. Porque nosotros tenemos que tener la conciencia de que Jesucristo no nos trajo la religión perfecta. Él nos trajo una vida. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Es vida, vida en el Espíritu. Entonces, como decíamos en la primera reunión, tenemos que estimularnos al amor y a las buenas costumbres. Hay conductas en la iglesia que se adoptan. Algunas las hacemos por mecánica, pero tenemos que hacer todo lo que hagamos en este reino y en la iglesia, tenemos que hacerlo por convicción. Hay algunas personas que, ignorando la realidad del cuerpo, tienen por costumbre dejar de congregarse. ¿Se acuerda que Pablo lo decía? Bueno, el autor de los Hebreos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero hay otra dinámica también que puede surgir de ese elemento, y es congregarnos por costumbre. Y las dos no encuadran en el plan y en el propósito eterno de Dios. Tenemos que reunirnos bajo el concepto claro, el principio que Cristo quiso enseñarnos de lo que representa esta reunión tan especial. Yo quiero pedirles por favor que juntos tengamos una palabra de oración. Muy bien, ¿estamos ya listos? Ok, cierren sus ojos por favor. Y si quiere permanecer con ellos abiertos, pero en su espíritu abierto. Gracias. Quiero pedirle a Él, a su espíritu maravilloso. Él dijo estas palabras: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es una profecía. Y entonces vendrá el deseado, el que todas las naciones añoran. Es una gloria maravillosa. ¿Sabe? Podemos tener varias definiciones teológicas, pero podemos centrarnos en una. Número uno, que Dios derramó su gloria en una primera casa, la que edificó Salomón. Ahí estuvo la gloria. Salomón construyó todo, y cuando todo estaba listo dijo: manda tu gloria. Y una gloria llenó la casa. Pero ahora hay una segunda casa que él mismo construyó. Cuando lo trajeron para ver la restauración de la casa de Salomón que había hecho Herodes, él dijo: no quedará piedra sobre piedra esta casa que no sea removida, porque yo no habito en templos hechos con mano de hombre. El mismo Salomón dijo: ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa. Él hablaba de una casa espiritual, la iglesia, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. ¿Sabe por qué él decía que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera? Porque en aquel momento la gloria vino desde el cielo. Ahora la gloria no cae desde el cielo. Ahora la gloria emerge de nuestro corazón. Cierra tus ojos. Nos reunimos aquí para dar testimonio de que Cristo ha resucitado y ha venido a vivir en nosotros. Gracias por tu presencia. Esto es una realidad de verdad. Yo no sé qué pasa aquí, pero este momento para mí es tan extraordinario. ¿Saben?
en este caminar uno deja de ser almático. Es peligroso porque uno ya no camina por eso, y es hasta peligroso porque tiene que haber un equilibrio. Pero en este momento hay algo tan asombrosamente hermoso que lo puedo experimentar. Es su presencia. Su presencia está aquí. Gracias. Él dijo: papá, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo les di mi gloria para que sean uno. Gracias. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu de Dios que habite en nosotros. Esto se llama confesar que Cristo ha venido en carne. Se ha encarnado en nosotros. Cristo, gracias porque estás aquí. Gracias. Estás moviéndote en tu cuerpo. La iglesia, maravilloso, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Él está vivo, resucitado. Experimenta y manifiesta su vida en este lugar. Gracias, Señor. Gracias. ¿Sabe? Lo que Él dijo de tus manos no es un acto de magia. La gente cree y dice: bueno, Él dijo: pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Y sabes por qué dijo esas palabras? Porque tus manos son el punto de contacto del Cristo que vive en ti y del cual Él te hizo miembro de su cuerpo y el mundo. Gracias. Levanta tu mano en alto así. Gracias. Pon tu mano ahí sobre tu vecino y dile: Cristo te imparte hoy. Vamos. El Cristo que vive en mí te imparte. Gracias. Voltea a mirar al otro del otro lado y le dices al del otro lado, y le dice: este abrazo te lo da Cristo. Amén. Y a mí me gustaría que si la unción, porque esto desata la unción profética, ¿sabes? Desata la unción profética. ¿Sabes? Esto, oigan lo que les voy a decir. Mire, por favor, dile a alguien aquí a tu lado, dile: te están entrenando, dile. Te están entrenando. ¿Sabes para qué te entrenamos? Para que hagas la obra del ministerio de Cristo. Porque mira lo que pasó. Oye, ¿te acuerdas cuando Moisés le dijo a Dios, el Señor le dijo a Moisés: voy a sacar de tu espíritu y lo voy a poner en 70. Y cuando el espíritu de Moisés se puso en los 70 se volvieron profetas. ¿Ves? En el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Todos comenzaron a profetizar. Y cuando Pablo llegó a Éfeso, no le puso a ellos del espíritu que había en Moisés, sino del que había en Cristo. Y todos profetizaron. Levante su mano y diga: mi experiencia con Cristo no es un conocimiento teórico, es una vida que fluye de mí. Amén. Es una vida preciosa. Wow, quisiéramos quedarnos aquí el resto de la tarde disfrutando de este reposo. Pero dale otro abrazo a otro por ahí a tu lado, porque según el pastor Néstor, él está sano y completo cuando recibe 7 abrazos de la iglesia. Cuando él no le dan 7 abrazos en la iglesia, él dice: papá, me quedaron debiendo hoy los hermanos en la iglesia. 7, ¿cuántos te han dado hoy? Bueno, yo he dado. No esperes que te lo den, acuérdate, el amor no se recibe, el amor se experimenta, es cuando fluye de tu corazón. Sí, Señor. Amén. Amén. Muy bien, aleluya. Qué momento será especial, ¿verdad? Aleluya. Gracias. Podernos quedar aquí ministrando a Cristo, ¿sí? Tomen asiento, por favor. Gracias.
Gracias, gracias, gracias. Hay muchas cosas que tienen lugar. Gracias. Muchas cosas que están teniendo lugar en el lugar donde Dios tiene su trono. Levante su mano así y diga, mire eso, diga, el trono del Padre, diga, lo puso en Sión. Y Sión significa la iglesia. La iglesia. Así que el trono de Dios está aquí. Es maravilloso eso. Damos gloria y honra al Señor por todo lo que Él hace desde su trono. Esta mañana para mí es un honor, un privilegio muy especial. Acuérdense lo que les he dicho, las personas que me conocen saben, no tenemos una idea ni un proyecto político. Es más, yo he enseñado a la iglesia algo de lo cual estoy convencido en mi espíritu, que ningún pensamiento político es el recurso divino para establecer su reino, porque Jesús nos enseñó algo. Él nos dijo que este reino opera en un nivel de influencia, y eso apenas lo estamos entendiendo, porque este es un reino que Dios nos entregó. Él no nos dio un sistema religioso bueno, perfecto, sino que nos trajo una mentalidad de gobierno y dominio. ¿Ok? Para mí es un privilegio en esta mañana presentar a un hombre de gobierno. Él estuvo sirviendo en el gobierno que tenemos actualmente. Fue llamado por el presidente Chávez, no porque fuera un político, sino porque es un hombre de Dios y un hombre con una mentalidad y con una revelación de códigos operativos del reino de Dios. Y para nosotros es un alto privilegio hoy que ustedes puedan escuchar cómo este reino que Dios nos entregó funciona lo mismo en una persona que en una nación. Y me gusta mucho porque cuando tú hablas, Edgar, me crea una sensación y un hambre de entender que la asignación y la única esperanza que tiene este país está aquí. Mira, aquí están sentados los que tienen la capacidad y la naturaleza de traer transformación, cambio y vida a este país. De verdad, de verdad. Quiero presentar a ustedes a nuestro querido hermano Edgar Hernández Berens. Por favor, Edgar, pasa aquí, esta plataforma, para que nos ministres. Gracias. Gracias. Bendiciones. Ajá. Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar acá en la casa de nuestro Padre. Es un honor para mí, para mi esposa Roraima que me acompaña, estar acá compartiendo la adoración, la alabanza, el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, matrimonio, familia y en las instituciones donde he podido estar. Les decía esta mañana que mi esposa y yo pues nos convertimos al Señor hace 16 años. Estábamos a punto de divorcio, problemas matrimoniales, yo había caído en adulterio. Eso hizo que buscáramos de Dios arrepentimiento. Dios nos perdonó, sanó, restauró nuestro matrimonio, nuestra familia, y decidimos servirle a Dios el resto de nuestros días en agradecimiento. Y una cosa son los planes del diablo que intentó destruir nuestro matrimonio. Ahora mi esposa y yo ya tenemos 7 años dictando talleres para pareja. Y gracias a Dios han sido muchos los matrimonios y las familias restauradas. También les decía que en esos inicios Dios nos decía, cuando prediquen, cuando hablen, no hablen de nada que no hayan vivido. Y yo le decía, Señor, pero vemos ministros que predican muy bonito y no necesariamente han vivido eso. Y Dios nos decía, pero quiero que ustedes vivan, hablen, prediquen solo de lo que hayan vivido.
mi señora y yo en oración le decíamos, Señor, permítenos vivir bastantes cosas para hablar bastante de ti. Y Dios ha sido muy generoso. Yo normalmente le decía a los pastores, pastor, necesito 7 horas para dar testimonio. Últimamente mi señora y yo, con lo que Dios nos ha permitido vivir, mami, ya son como unas 10 horas. O sea que sería hasta las 10. Más o menos, ¿quiénes se pueden quedar hasta las 10? Pero nuestro Dios es especialista en milagros y compensa lo mejor en 1 hora. En 1 hora concentra ahí lo mejor. Y así pues que Dios nos ha permitido vivir muchas cosas y de eso damos testimonio y predicamos. Ahora, ¿saben algo interesante? Dios nos ha permitido percibir que todo lo que nosotros hemos vivido y visto en pequeño, Dios lo va a hacer en grande en Venezuela. Y ahorita usted dirá, bueno, pero de repente eso es un deseo o una declaración. Pero es que Dios nos ha permitido verlo y vivirlo. Y de eso en la hora vamos a estar comentando algunas de esas cosas que Dios nos ha permitido ver y vivir. Pero Dios nos dijo que lo iba a hacer en grande. Y por eso es que lo declaramos. Todo lo que Dios nos ha permitido ver y vivir en pequeño, nosotros lo declaramos en el nombre de Jesús, porque Dios dice que eso lo va a hacer en toda Venezuela. Y les pongo un ejemplo. Dios me mostraba a mí hace como 6 años que Venezuela se llenaba de hombres y mujeres de negocio temerosos de Dios. 2009, 2010, 2011, 12, y yo no los veía. En el 2013 yo voy a Brasil a un congreso en Brasil de empresarios, de hombres de negocio. Y yo decía ya, Señor, no veo los empresarios así como veo estos brasileños, hombres que son ricos, con yates, aviones, industrias grandes, y hablando con ellos y su familia, ellos no están pendientes de los negocios, ellos están pendientes de las cosas de Dios. Y yo digo, estos son el tipo de gente que Dios me dice que Venezuela se llena, pero yo no los veo. Y el Señor me decía, decláralo. Y ellos allá, cuando me permitieron dar el testimonio de Banfoande, yo les dije, hermanos brasileños, el Señor me dice que declare que Venezuela se llena de hombres y mujeres de negocio temerosos de Dios como ustedes. Y lo declaré allá. Eso fue en julio del 2013. En agosto, cuando regreso aquí, recuerdo que fui primero a Puerto Ordaz. Conocí a un pastor empresario cristiano. Y me dice, no, mi empresa está totalmente al servicio de Dios. Después voy a Barquisimeto, 2 empresarios. Después a todas partes donde he ido, veo empresarios temerosos de Dios. Y yo decía, no los veía, pero ¿qué sucedió? Declara. Entonces todo lo que nosotros queremos ver que sucede en Venezuela, tenemos que declararlo por fe. Venezuela va a ser transformada de una manera sobrenatural. Sobrenatural. La palabra de Dios dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar pendientes de mejorar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Que tengamos pensamientos positivos, que sean pensamientos de Dios, sentimientos y emociones. Y así vamos a hablar y así vamos a actuar. ¿Qué dice la palabra de Dios? De la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros primero pensamos, después sentimos y después actuamos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé buenos pensamientos, que pensemos en las cosas de Él, en sus proyectos, en sus planes, en sus estrategias. Y después nosotros vamos a hablar y actuar en función a los planes de Dios en nuestra vida. Dios nos ha permitido vivir sus principios y disfrutar de las bendiciones. Porque casi toda la palabra de Dios tiene condiciones, promesas y bendiciones. Pero a veces disfrutamos algunas bendiciones, algunas promesas, porque somos obedientes parcialmente. Pero Dios desea que nosotros seamos obedientes en todo. ¿Para qué? Para que disfrutemos de todas esas bendiciones y promesas. Porque Dios es fiel.
y su palabra siempre se cumple, ayer, hoy y siempre. Dios me permitió a mí estar de presidente de Banfoande en el año 2000. Banfoande en el año 2000, algunos que conocen Banfoande, porque Banfoande tenía muchas sucursales en el Táchira después, pero el estado que seguía con más sucursales era el estado Mérida. Banfoande en el año 2000 estaba quebrado y era el banco número 43 de 43 que habían en Venezuela. O sea que era el último. Banfoande, todo estaba como viejo, abandonado, los equipos, los escritorios, las sillas. Habían trabajadores que no tenían silla. Recuerdo que las computadoras viejas, obsoletas. Para depositar en el banco, algunas veces había que sacarle copia a los depósitos porque no había suficientes planillas para depositar en el banco. Los trabajadores tenían que llevar lápices, borradores, útiles personales, porque el banco tampoco se los suministraba. Hubo una quincena que los trabajadores no cobraron porque no había dinero. Imagínense la crisis que había en el banco. Yo en ese momento era capitán, retirado del ejército, mención administración, pero no era especialista ni en economía ni en finanzas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos. Yo recuerdo que en el año 2002, cuando ya tenía en el banco 2 años, hablé con un ministro de finanzas especialista en finanzas y doctorados en economía y todo. Y cuando yo le enseño los resultados del banco, él me dice, pareciera que es preferible no saber nada de economía para administrar un banco. Porque el banco ya tenía unos indicadores que eran impresionantes. Ahora, ¿qué se hizo? Lo importante es qué hacer nosotros como hijos de Dios para hacer que las cosas ocurran. Este libro, Dios en la gerencia y los negocios, tiene el testimonio de lo que ocurrió en Banfoande desde el año 2000 hasta el año 2006. Yo recuerdo que a finales del 2001, como en marzo del 2001, un especialista en economía que estaba en el banco me dice, capitán, yo tengo 17 años trabajando en los bancos y nunca había visto que ocurriera algo tan impactante en tan poco tiempo. Eso debería escribirse. Y él me decía, bueno, ¿y cómo se podría llamar el libro? Yo le decía, bueno, podría ser ¿Cómo hacer que las cosas ocurran? Y es el capítulo número 9 del libro, dice, ¿cómo hacer que las cosas ocurran? Pero se llama Dios en la gerencia y los negocios. Mucha gente del entorno me recomendaba que no le pusiera ese nombre porque la gente no lo iba a comprar, porque lo iban a ver como algo religioso. Y yo dije, pero es que todo lo que está en el libro lo hizo fue Dios, no yo. Y entonces, ¿a quién es el primero que tiene que ser destacado en el libro? Dios. La palabra dice que nosotros no debemos agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Normalmente el que escribe un libro, cuando imprime 1000, 2000 libros. Yo iba a imprimir 1500 porque tenía dinero solo para eso. Y Dios me mandó 15,000 libros. Y en el primer mes se vendieron 8,000. Para que veamos cómo se mueven las cosas de Dios. Entonces tenemos que estar pendientes de agradar a Dios y no a los hombres. ¿Cómo hacer que las cosas ocurran? Lo primero, poner las cosas en manos de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que uno quería en el banco iba a venir por añadidura. Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Hay que poner todo en manos de Dios. Yo puse mi vida en manos de Dios, mi esposa y yo pusimos nuestro matrimonio en manos de Dios, le entregamos nuestros hijos a Dios, el negocio a Dios, el ministerio, todo hay que ponerlo en manos de Dios. Hasta las cosas pequeñas, un viaje, un proyecto, el libro. Nosotros oramos por este libro y yo leyendo el libro me quebrantaba, leyendo el borrador. Y yo le decía a mi esposa, mami, ese libro va a ser tremendo. Porque yo me quebranto leyendo el libro que nosotros mismos estamos escribiendo. Pero nosotros orábamos, Señor, que el que lea este libro, el Espíritu Santo lo toque y tenga el deseo de poner en práctica los principios de economía y finanzas del reino de los cielos para que disfrute las bendiciones y promesas de Dios.
Y eso es lo que uno ve hecho realidad. Hay pastores, apóstoles que tienen negocio y son pastores hace 20 años y me dicen, capitán, leí el libro, eso impactó mi vida, mi negocio ahora 10 mil tal cosa, y tiene 20 años de pastor. ¿Qué quiere decir? Que no practicaba los principios en su negocio y empezó a disfrutar de las promesas y bendiciones de Dios porque empezó a practicar lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces hay que poner todo en manos de Dios. La palabra de Dios dice, el que sin mí recoge, desparrama. Sin mí nada podéis hacer. Y en eso yo hasta reflexionaba. Yo decía, Señor, tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Pero yo veo gente de negocio que tiene un negocio y después abre otro y son ricos, millonarios y no te toman en cuenta para nada. Dios me decía, ellos le dedican toda su vida a esos negocios, 30, 40, 50 años. Cuando lo hacen sin mí, vienen los hijos y los nietos y lo destruyen en 1 o 2 años. Cuando lo hacen conmigo, le dejan a su familia un legado y pasa a los hijos, los nietos y los bisnietos, porque son principios del reino. Son principios del reino. Y eso lo hemos visto. Gente muy rica se murió y después los hijos destrozaron todo, los nietos. Entonces queremos que haya trascendencia, tiene que ser bajo los principios de Dios. Principio número 2, limpiar antes de sembrar. La palabra de Dios en Éxodo 25 dice que Dios es fuerte y celoso y persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Pero Dios nos daba la solución a esas ataduras generacionales que nos ocurren normalmente a las personas por lo que hizo papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Dios me mostraba que eso también le ocurre a los negocios y que la solución estaba en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, dejar de hacer lo que hemos estado haciendo que no es el agrado de Dios. El Señor dice, entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Entonces hay promesa cuando hay actos de arrepentimiento y perdón. Yo tenía 2 horas de presidente de Banfo Ande y estaba con unos pastores cristianos de rodillas pidiéndole perdón a Dios por todo lo que se había hecho en Banfo Ande en 49 años. Yo le dije, Señor, como máxima autoridad de este banco, te pido perdón por el maltrato a los clientes, maltrato a los trabajadores, el celo, la envidia, calumnia, mentira, brujería, hechicería, santería, todo. Yo recuerdo que tenía 3 páginas por delante y por detrás. Ahí no se escapó nada. Porque qué sé yo lo que hicieron ahí en 49 años. Y eso mismo hemos hecho nosotros como familia. Hemos pedido perdón por lo que hicieron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos y no sabemos lo que ellos hicieron. Pero ahí no se escapa nada. Y entonces eso es borrón y cuenta nueva. Eso se llama limpiar antes de sembrar. Y fíjense una bendición de promesa. 2 de Crónicas 7:15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Quiere decir que algunas veces la situación que existe, oramos y Dios no escucha las oraciones. Tiene que haber una actitud de justicia, de santidad, alejado del pecado, para que Dios escuche las oraciones. Principio número 3, darle la gloria a Dios. Dios no comparte su gloria con el hombre. Isaías 42:8. En el banco yo recuerdo que para mí era algo nuevo. Porque yo soy militar retirado, uno en la vida militar le cultivan mucho el orgullo, el reconocimiento, todo es una condecoración, una cosa, y uno se acostumbra a que todo lo que obtiene es por su esfuerzo, su disciplina, su sacrificio, eso es lo que le enseñan. Pero nadie nunca me dijo en la academia militar en 4 años que Dios no compartía su gloria con el hombre, nadie. Yo le decía a mi esposa, mami, algo está fallando en la educación en Venezuela, eso tiene que cambiar, esto debe estar en la escuela. Porque algo tan importante como eso, yo tenía 40 años y no lo sabía. Entonces en Banfo Ande, el banco se puso en manos de Dios, limpiamos antes de sembrar, nos comprometimos a darle la gloria a Dios.
Yo decía solo gracias a Dios. Y después me decían, capitán, el banco mejoró en depósito. Y yo se me olvidaba y caminaba. Y decía, Señor, perdóname porque me quedé con el crédito. Después me decían, capitán, mejoramos en fideicomiso. Ya no daba 5 pasos, daba 2, pero igualito. Señor, perdóname porque me quedé con el crédito. Hasta que logré tenerlo en la respuesta inmediata. Capitán, mejoramos en depósito, gracias a Dios. Se incrementaron los fideicomisos, gracias a Dios. Abrimos 2 sucursales nuevas, gracias a Dios. Pusimos unos cajeros automáticos, gracias a Dios. Todo gracias a Dios. Y entonces todos tenemos que estar bien pendientes de que cualquier cosa que nos alabe o nos reconozcan, gracias a Dios. Yo recuerdo que Michelle, nuestra hija menor, hace como 15 días, papi, salí bien, ya me dieron la nota del examen, saqué 20 en tal cosa. Gracias a Dios, nosotros, gracias a Dios. Después uno la abraza, la besa y la felicita. Pero lo primero es, gracias a Dios. Porque cuando ellos están estudiando, mi esposa y yo oramos por ellos. Declaro en el nombre de Jesús que Dios te da sabiduría, conocimiento, ciencia, que te pone en gracia y en el favor ante los profesores, que todo lo que te estudias es lo que te van a preguntar en el examen. Todo eso lo hacemos mi esposa y yo. Y ellos están estudiando. Y cuando ellos sacan las buenas notas, ¿a quién le vamos a dar la gloria? A Dios. Si a ustedes le dicen, usted sí cocina sabroso, gracias a Dios. Sus hijos sí son educados, decentes. Que la iglesia está creciendo bastante. Que los pastores tienen una unción especial del Espíritu Santo. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Y algo que dije en el primer servicio, lo reconozco, lo quiero comentar acá. Mi esposa y yo estamos visitando muchas iglesias a nivel nacional y la presencia del Espíritu Santo aquí solo la hemos sentido como en 7 iglesias. Pero fíjense algo, eso se genera porque Dios es el mismo. Y el Espíritu Santo es el mismo. Pero la actitud de los adoradores están pendientes de adorar y agradar a Dios. No que ustedes los aplaudan y los reconozcan. La actitud del apóstol, lo veo que desea la presencia de Dios. Entonces, ese deseo de su corazón, Dios lo satisface. Y esa presencia del Espíritu Santo que he observado aquí, y la adoración y las danzas de jóvenes, adolescentes y adultos mayores, eso no lo había visto así en ninguna parte. Y cuando yo veo eso, yo digo, esa va a ser la adoración que va a haber en toda Venezuela. Esa va a ser la adoración en toda Venezuela. De jóvenes, de adolescentes y de adultos mayores. Danzando y brincando para agradarle solo a Dios. No para que nadie lo vea ni le reconozca. No, agradándole a Dios. Y yo ayer estuve en otra iglesia en Jají y yo les decía, todo lo que Dios me permitió hacer en Banfoande, en Cadivi, en Bande, en Sudeván, casi todas las decisiones importantes, Dios me las reveló 2, 3, 4 de la mañana. Entre 6 de la mañana y 10 de la noche no hay ninguna revelación impactante. Entonces ellos lo agarraron como una frase. En la intimidad con Dios están las revelaciones que impactan y trascienden. En la intimidad con Dios. Entonces Banfoande, igual Cadivi, Bande, Sudeván, se pusieron en manos de Dios. Limpiamos antes de sembrar. Nos comprometimos a darle la gloria a Dios. Y nos comprometimos a tener una actitud integralmente del agrado de Dios. Actuar con amor. Hay que actuar con amor. Porque Dios es amor.
Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, alma, corazón. Y el segundo mandamiento que encierra a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la única manera de demostrarle a Dios que uno lo ama a Él es amando al prójimo. Porque a Dios, ¿qué le podemos hacer a Dios? Darle algo, un abrazo, un beso, un vestido, un reloj, una ofrenda. No, tenemos que amar al prójimo con amor verdadero. Eso empieza en la casa, en la familia, las parejas. ¿Quiénes están casados, los que están acá? Felizmente casados y bendecidos. Ajá. Es una bendición. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que consigue esposa consigue el bien. Es mejor dos que uno, porque uno se cae y el otro lo levanta. Son mejor dos que uno porque tienen mejor paga. Y al hombre le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Yo le doy gracias a Dios porque mi ayuda idónea no solamente me mandó ayuda, a mí me la mandó mujer virtuosa con Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su precio sobrepasa el de las piedras preciosas. Y eso es lo que me mandó Dios a mí. Por eso es que yo a veces estoy durmiendo tranquilito, es porque mi esposa está guerreando, intercediendo. Y yo estoy durmiendo tranquilito. Entonces, es una bendición el matrimonio, es una bendición estar unido. ¿Y qué le dice Dios al hombre? Ama a tu esposa. Y a la esposa, ¿qué le dice? Respeta y sujétate al esposo. Entonces, yo tengo que estar pendiente de amar a mi esposa, de qué le gusta. A mi esposa le gustan las flores, normalmente yo le mando flores. Le gusta el chocolate. Normalmente le mando chocolate y de los que a ella le agrada, chocolate. A mi señora le gusta ir al cine aunque la película sea mala. Entonces yo estoy pendiente de que ella vaya al cine, porque ella es feliz en una butaca de esta y comiendo cotufa y tiene que llegar temprano porque ella parte del agrado es ver los trailers. Para que ustedes vean, butaca, cotufa y los trailers. Un día llegamos retardados. Y no pudimos comprar cotufas y refrescos. Y ya habían pasado los trailers. Eso para ella, eso fue algo impactantemente negativo. O sea, le agrada el cine. En mi casa, la única persona que toma café es mi señora. Tenemos 31 años de casado. Y yo por primera vez le hice café hace 2 años. Entonces mi señora ahora se levanta, va al baño y cuando llega a la cocina, tiene café. Yo no tomo café, pero Dios nos llama a que vayamos subiendo de nivel. Aquí en la iglesia a veces nos dicen, declaramos en el nombre de Jesús que hoy tenemos nuevos niveles. ¿Niveles de qué? Del espíritu, amor, fe, obediencia, gozo, paciencia. Esos son los niveles de servicio. Entonces yo digo, bueno, esos son nuevos niveles de servicio. Y el que ama tiene que estar dispuesto a servir. En la casa, mi señora trabaja, cocina la cena cuando llega y prepara el almuerzo el día siguiente. Como les dije, tenemos 31 años casados. Mi señora tuvo 28 años que llegaba y después que hacía todo eso, limpiaba todo en la cocina. Ya mi señora tiene 3 años y medio que no lava nada ni limpia en la cocina. Yo digo que eso es un milagro de Dios, porque normalmente le pregunto a las damas, ¿hay alguna dama aquí que tenga unos 6 meses que no lave nada en la cocina? A veces hay alguna, allá hay una, Dios le bendiga, 2, Dios le bendiga. Hay 2 bendecidas, 3, 4, pero esto es una iglesia, normalmente nadie levanta la mano. Un aplauso a Dios que es fiel aquí bendiciendo a la... Ahora fíjense, Dios nos mostró en el servicio niveles. La palabra de Dios dice, el que quiera ser el primero, que sea el último de todo y el servidor de todo. Nivel 1 de servicio, lavar todos los platos, la lencería, todo. Nivel 2, secarlo. Nivel 3, guardar todo, que no queda nada por ahí por fuera. Nivel 4,
limpiar el fregadero y secarlo. Cuando usted lo seca, queda como nuevo, pues la mayoría son de acero inoxidable. Nivel 5, lo que cayó en el piso, barrerlo y guardarlo. Mire, cuando usted hace, aunque sea el nivel 1, yo le recomiendo a los caballeros, el que no lo ha hecho en ningún nivel de eso, espere que su esposa se vaya a hacer mercado, a visitar la familia o a la peluquería, y cuando ella regrese, que usted haya hecho aunque sea el nivel 1. Usted va a ver en su una sonrisa diferente. Y después deje que pase un tiempito y usted va con el nivel 2, con el nivel 3. Y eso genera algo impactante. Entonces, Roy, Génesis y Michelle conmigo somos los que hacemos eso. Nos turnamos mis 3 hijos conmigo. Génesis se nos casó hace 2 años, ahora son solo Roy, Michelle y yo. Pero entonces mi señora a las 7:30, ella ya está libre para hacer lo que ella quiera. Hace como 15 días te tomaron una foto, porque siempre, entonces me tomaron yo en la cocina fregando y ella viendo televisión ahí a las 7:30, la foto así, para tener testimonio ahí fresquecito. Inclusive jocoso en la casa, porque algunas veces a mí me tocan los lunes y los jueves, y los viernes normalmente salimos a predicar. Entonces mi hijo me dice, papi, aprovecha de lavar todo bien para que tengas testimonio fresquecito. ¿Ah? Entonces se genera una mayor armonía en la casa. Y aquí yo estoy viendo cosas muy bonitas. El pastor que dirige la adoración, se llama que Néstor besó a su hijo. Hay padres que no abrazan y no besan a los hijos varones. Yo, gracias a Dios, abrazo y beso a Roy. Y yo abrazaba y besaba a mi papá, que partió ya con el Señor. Y yo prediqué en una iglesia en Caracas. Y el pastor me dijo, hay estudios científicos de universidades en Estados Unidos que dicen que cuando los padres besan y abrazan a sus hijos varones, el 90% de posibilidad que no sean homosexuales. Y uno a veces piensa que es lo contrario. Entonces, papá, abrazar y a besar a su hijo varón, a las hembras ni se diga. Un aplauso a Dios que revela cosas para bendición. Tenemos que actuar con amor, con fe, con el deseo de servir y en obediencia. Deuteronomio 28, del 1 al 14, están las bendiciones de la obediencia. Y yo recuerdo que en Banfoande, la publicidad que salía en el año 2003 y 2004 en televisión era publicidad a principios bíblicos. No le hacíamos publicidad al banco. Nosotros dijimos, nosotros le vamos a hacer publicidad a Dios y dejamos que Dios le haga publicidad al banco. Ya el testimonio de Banfoande está en internet, en español, en inglés y en portugués. El banco desapareció en el 2009, el banco. Y el banco ahora está en este libro, ¿para cuándo? Para toda la vida. O sea, ¿qué tiene vida después de la muerte? Solamente las cosas que están bajo el agrado de Dios. El banco desapareció y ahora vive para siempre. Entonces tenemos que, las cosas que impactan y trascienden son las cosas que Dios revela en intimidad. Actuemos con amor, con fe, con el deseo de servir y en obediencia. Fíjense algo vivido. Banfoande, quebrado en el 2000. Año 2004 ya Banfoande vivía en sobreabundancia y año 2006 todos los trabajadores que estaban en situación de pobreza salieron de la situación de pobreza. 60% de los trabajadores estaban en situación de pobreza en el año 2001. En el 2006 ninguno. Banfoande, ¿qué dice Deuteronomio 28:11? Te haré sobreabundar en bienes. Banfoande sobreabundó en bienes. Deuteronomio 28:12, prestarás, no pedirás, prestado. Banfoande pidió prestado 51 años y empezó a prestarle a los otros bancos en el año 52.
se cumple la palabra de Dios que dice, prestarás, no pedirás prestado. El versículo que continúa, serás cabeza, no serás cola. Banfoande era el banco número 43 de 43, el último en el año 2000, y en el año 2006 era el banco número 7. Se cumple la palabra de Dios que dice, serás cabeza, no serás cola. Banfoandes en el año 2001, en enero, el banco dio de ganancia 30 millones de bolívares y practicamos el principio del diezmo, entregarle el 10% de la ganancia del banco a Dios para obra social. Y recuerdo que el único director de Banfoande, éramos 8 principales y 8 suplentes, el único cristiano era yo, pero yo tenía ya 15 años como católico practicando el diezmo. Y nadie nunca me había hablado del diezmo, solo que lo leí en la Biblia y le dije a mi esposa, mami, eso del diezmo es sagrado, eso es de Dios. Y llevábamos el diezmo a una iglesia católica allá en Caracas. Cuando yo llego a Banfoande, que lo veo quebrado, le digo a los directores, mira, pero aquí lo que hay que practicar es el diezmo para que esto cambie. Gracias a Dios los convencí, se practicó el diezmo en enero del 2001, pero convencí a los directores, pero me ofendieron enero, febrero y marzo porque decían que era una estrategia mía para robarme el dinero del banco. Gracias a Dios, en abril, el banco dio de ganancia 300 millones de bolívares y no me ofendieron más nunca. Ve que Dios es fiel, Dios es fiel. Banfoandes en el año 2000, sin estar en manos de Dios, dio de ganancia 395 millones. Practicando el diezmo en el año siguiente, 2001, tuvo de ganancia 3.500 millones, 10 veces más. El año siguiente, 2002, 6.400 millones. El año 2003, 12.500 millones. Y en el 2004, 25.000 millones. Todos los años se duplicaba la ganancia del banco. En el 2004 ya el banco vivía en sobreabundancia. Y en el 2005 empezamos a practicar, a entregar una ofrenda de 5% adicional, el diezmo y la ofrenda del 5%. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos dar en la medida en que somos prosperados. Y el diezmo es lo mínimo que debemos dar nosotros. Algunas personas dicen, el diezmo es del Antiguo Testamento. Eso no hay que practicarlo ahorita. Nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, vio cuando estaban entregando las ofrendas y estaba una viuda entregando las ofrendas. ¿Y qué dijo? Ella dio más que esto. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Está confirmando. ¿Y quién lo confirmó? Nuestro Señor Jesucristo. Y después en otro versículo bíblico, el Señor dice, hipócritas fariseos, ustedes que diezman de la eneldo, la comino, y dejan de cumplir con lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Deberían hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Quién está ratificando y confirmando el diezmo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces no tengamos duda en que debemos de diezmar todos. Porque inclusive para el que tiene pocos recursos, el diezmo es un acto de amor, de fe y de obediencia. Y uno lo tiene que hacer por fe, porque la palabra de Dios dice, llevad los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. A ver, probadme en esto, dice el Señor, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Ahí me dijeron que fue un coreano a predicar un día a Caracas y les dio durísimo a la iglesia. Les dijo, el que esté en la iglesia en pobreza está en desobediencia. Yo no estuve, solamente me lo dijeron y eso a mí no se me ha olvidado nunca. El que esté en la iglesia en pobreza está en desobediencia. Porque Dios promete al que diezme que va a tener en sobreabundancia. Y Dios es fiel. Y Dios es fiel. Y Banfoande es un testimonio del diezmo, las ofrendas. En el año 2006, Banfoande cumplió con las primicias. La palabra de Dios dice, lleva las primicias de los primeros frutos a la casa del Señor tu Dios.
Éxodo 34, 26. Las primicias le pertenecen a Dios. Yo recuerdo que también cumplí 7 años antes de conocer a los primeros hermanos cristianos, cumplíamos con las primicias. Y mi señora en una oportunidad me dijo, necesitamos para darle a una persona que está enferma. Y yo le dije, ahí tengo, pero son las primicias. Era febrero, yo tenía las primicias de enero. Yo era presidente de Bandes y ganaba 7 millones de bolívares. Y ella me pregunta, ¿y cuánto tiene? Tengo 15. ¿Y cómo tú tienes 15 si tú ganas 7? Bueno, déjame decirte, yo ganaba 7 como presidente de Banfoande, pero yo en enero fui a una reunión como director de la CanTV y por una reunión me daban 1 millón de bolívares. Entonces me dieron mi millón como director de CanTV. Yo era director también ante la CAF, Corporación Andina de Fomento, y la primera reunión de ese año fue en enero y a nosotros nos daban $900 por asistir a una reunión. Y después yo fui a un viaje de gobierno a Bolivia y me quedaron, de los viáticos, me quedaron $1.200. Y yo el año anterior había viajado 7 veces. Yo dije, Señor, el primer viaje que haga este año, lo que me quede de viático es tuyo como primicia. Yo ganaba 7 millones y entregué de primicia en enero del 2006 15. Cuando a mí me nombraron presidente de Banfoande en septiembre del 2000, el mes anterior yo había sido nombrado secretario privado del gobernador y estuve en ese cargo solo un mes. Pero cuando me dieron ese mes de sueldo, yo lo entregué como primicia. Al mes siguiente me nombraron presidente de Banfoande. Cuando me pagaron en octubre, el primer sueldo de Banfoande, ¿qué? Primicia, entregué otra primicia. Y 3 meses después, en enero del 2001, todos los meses de enero ya yo había comprometido con el Señor que todo lo que yo recibiera en enero era primicia. O sea que en 6 meses yo entregué 3 meses de primicia. Yo le decía a mi esposa, mami, ¿no será que Dios me está probando a ver si yo me mantengo fiel? Claro que sí. Las primicias. Entonces, si el que tiene sueldo y ahorita hubo aumento de sueldo mínimo, 7.500 más o menos ganar, y ahora el sueldo mínimo es como 10.000. La primera vez que uno reciba ese aumento de sueldo, ese aumento es primicia. Y el diezmo tiene que ser de los 7.500. Pero los 2.500 que le aumentan, eso es primicia. Los que reciben cestatique, que reciben solamente 2.000 y ahora van a recibir 6.000, esos 4.000 son primicia. Usted dirá, ¿y con qué voy a comer? No sé, pero nosotros somos gente de amor, de fe y obediencia. Dios nos permitió con las ofrendas de Bande, o sea, pero personales recibidas en Bande, compramos unas búfalas y administramos unas búfalas, una finca donde hay búfalas. Cuando nosotros estamos allá con los trabajadores hace 4 años, yo le digo a mi esposa, mami, ¿cómo vamos a tratar a los trabajadores con amor? Yo le digo, la única manera de tratar a los trabajadores de la finca con amor es pensar que en la finca trabaja Roy, Génesis y Michelle. Si en la finca trabaja Roy, Génesis y Michelle, yo no los dejo que ordeñen a mano. Yo les compro ordeño mecánico. Allá les pusimos ordeño mecánico a los 4 meses. Si ahí trabajara Roy, Génesis y Michelle, yo no dejo que, como el calor es tan grande en la noche, que ellos estén ahí como sancochados. Yo les pongo aire acondicionado. Les pusimos aire acondicionado a todas las habitaciones. Y como allá se va mucho la electricidad y no va a funcionar ni los aires ni el ordeño mecánico, hay que ponerles una planta eléctrica. Y si allá trabajara Roy, Génesis y Michelle, yo les matara un búfalo por lo menos cada 2 meses para que siempre coman carne. Les compramos un freezer que cabe en 500 kilos para que siempre tengan la carne de búfalo ahí para que coman. Y si ahí el almuerzo, yo les daría a mis hijos desayuno, almuerzo y cena.
Y allá todos los trabajadores tienen desayuno, almuerzo y cena los 365 días del año. Y si allá trabajara Roy, Genesis y Michelle, yo no los dejara que todos sudados y sucios llegaran a cocinar. Yo les pusiera a alguien que les cocina. Tienen una señora que les cocina de lunes a sábado. El domingo cocinan ellos mismos. Ahora, hermano, fíjense algo. Siempre yo gastaba como 40,000 bolívares en comida. Pero con la situación de la escasez y la inflación, en los últimos 3 meses gastaba 100,000. 120,000. Y hablando nosotros en la casa, mira, pero eso es mucho dinero. Vamos a ver si le quitamos la cena. Y yo me fui para allá, para Calabozo, pensando, bueno, hay que quitarles la cena porque está demasiado cara la comida. Y cuando yo llego allá, el Señor me dice, ajá, piensa que ahí está Roy, Genesis y Michelle. ¿Qué le quitarías tú a Roy, Genesis y Michelle? Nada. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Ahora fíjense, hermano, lo que es la realidad. Ellos son como 12 trabajadores. Yo les decía, si yo le doy a ustedes lo que les corresponde de alimentación, les doy como 40,000 bolívares. Y yo estoy gastando en comida 120. Y ese dinero me pudiera quedar a mí y a mi familia. Pero yo no tengo, o sea, no, yo le dije a mi mami, yo no tengo corazón para quitarles nada a esos muchachos. Ahorita, ¿qué fue lo que más aumentaron? El cestatique. Ahora cuando uno multiplica 6,500 por 13 que están allá, da casi 90, 100,000 bolívares. O sea que casi todo estaría ahorita cubierto. ¿Ve que Dios es fiel? Dios es fiel. Y yo fui, cuando yo tomé esa decisión, yo fui a visitar otra finca de una gente que tiene como 2,000 búfalas. Yo fui y la muchacha que atiende llamó al abuelo y el abuelo dice, regálale 2 padrotes. Yo digo, ¿y cuánto cuesta un padrote? 300,000 bolívares. 2 padrotes, 600,000. Esas son las bendiciones que Dios nos tiene. Ahorita se dañó la planta eléctrica y yo compré una usada de 105 kVA y me la vendieron en 2 millones. Y había que repararla y en la reparación 500 salió en 2,5 millones. Yo le digo al técnico, métete por internet a ver cuánto cuesta una planta de ese tamaño usada y dice 19 millones. ¿En cuánto la conseguí yo? En 2,5. ¿Y cuánto cuesta en el mercado? 19. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Lo que siembra se cosecha. Lo que se siembra se cosecha. Yo iba a imprimir de este libro, como les dije, 1,500. Y fue un hermano cristiano cuando yo tenía el borrador en mi escritorio. Mire, ¿y ese libro? No, yo imprimí 1,500, no tengo más dinero. No, pero yo quiero sembrar en ese libro. ¿Cuánto? 5,000. No, eso es muy poquito, 7,000. Y se fue. A los 2 días me llaman de la imprenta y me dice, por aquí pasó el señor Carlos y mandó a imprimir los libros. ¿Cuántos mandó a imprimir? ¿Los 7,000? No, él dijo que eso era muy poquito. Me mandó a imprimir 10,000. A los 2 días yo llamo a Enlace, que Enlace me decía desde hace 3 años, cuando imprimas el libro, nosotros queremos sembrar en ese libro. Entonces yo llamé a los hermanos de Enlace. Hermanos de Enlace, ya imprimí el libro y se hizo el primer tiraje. ¿Cuántos imprimiste? 10,000. 10,000. Nosotros te apoyamos con 5,000. ¿Cuántos iba a imprimir yo? 1,500. ¿Cuántos me mandó Dios? Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando presentamos el libro y lo ungimos, mi entorno me decía, usted regala unos 3, 5 libros a los líderes. Y yo decía, pero es que yo invité 200 personas para que fueran y eso es como una fiesta. ¿Cómo yo les voy a vender el libro? Y entonces yo firmé 240 libros para regalarlo. Como Dios creo que me persigue en abundancia, fueron 350 personas cuando se presentó el libro. Entonces yo tuve que regalar 350 libros. Y Dios siempre confirma las cosas. Un pastor, contador público, profesor universitario escribió un libro y yo lo estaba leyendo.
Y él fue a esa actividad. Y yo le digo, pastor, ¿cuántos libros imprimió de eso? 500. 500. Para ver si se vende. Y Dios me mandó 15. A los 2 días, después de bautizar el libro y ungirlo, yo voy por primera vez a Maranata en Valencia y doy la conferencia. Cuando pasamos de Caracas por Cagua, yo le digo a los que van conmigo en el carro, esta es la primera conferencia. Lo que recojamos allí, ¿cómo se llama eso? Hay uno, todo es primicia. Pero mi señora dijo, ¿y qué fue lo que regalaste hace 2 días? Yo dije, eso fue una siembra. Y ese día se vendieron en Maranata, Valencia, 600 libros. Yo le digo al pastor, ponga los brazos porque aquí se queda todo lo de los 600 libros, porque esas son las primicias. A los 2 días, el día domingo, en esa iglesia, se vendieron 1100 libros. Y en el primer mes se vendieron 8000. ¿Ven cómo Dios actúa? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Banfoande diezmó hasta el 2004. En el 2005, diezmo y ofrenda. 2006, diezmo, ofrenda y primicia. 23 millardos entre diezmo, ofrenda y primicia en el 2006. El banco se ganó 75 millardos en el 2006. Ya era todo. A nivel nacional, todos los expertos en economía y finanzas le hacían seguimiento a Banfoande todos los meses para ver qué pasaba allí. Y ahí casi toda la directiva, nadie era especialista, ni en economía ni en finanzas. Solo que estábamos practicando los principios de economía y finanzas del reino. Ahora, fíjense algo, otra palabra. Yo entrego Banfoande en diciembre de 2004 y me pasan de presidente de Bandes. Bandes era el banco más rico de Venezuela. Y entonces cuando eso ocurre, ¿qué dice la palabra de Dios? El que en lo poco me sea fiel, en lo mucho lo pondré. El diezmo de Bandes en el 2006 fueron 120 millardos, porque Bandes se ganó en el 2005 1.2 billones. 120 millardos. Yo entregué Bandes en el 2006 y de esos 120 millardos me fui y dejé 36. Mi señora entregó la Fundación Banfoande y de los 23 millardos dejó 12. A los 3 meses no quedaban nada de los 36 ni nada de los 12. Y después no hubo más nunca sobreabundancia. ¿Qué nos enseña Dios? Que abre ventanas, pero también cierra. En Bandes ocurrió algo espectacular. En Bandes apareció dinero de donde nadie se imaginaba. Yo una vez me reuní con el presidente y le digo, presidente, aquí hay 120 millardos en Bandes. Papá, al mes y medio le digo, presidente, no son 120 millardos, son 350. Y él dijo, ¿y de dónde sale tanto dinero? Yo dije, de aquí, son unos fondos especiales, este que no se utilizó, este que se cambió, aquí están. Y yo no tuve tiempo de reunirme nuevamente con el presidente para decirle que en ese año ejecutamos 540 millardos por fondos especiales y quedaron disponibles 120, o sea son 660. Cuando yo veo toda esa cantidad de dinero, yo digo, Señor, ¿y qué es esto que está ocurriendo? Isaías 45, 2 y 3. ¿Lo podemos proyectar? Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. Mi hermano,
Con esto que ocurrió en Banfoande, en Bandes y en Sudeban, Dios me muestra que Él tiene esos tesoros escondidos y los va a sacar a flote solo cuando administren los hombres y mujeres temerosos de Dios. Ese dinero va a salir a flote. Vienen tiempos de sobreabundancia. Banfoande diezmó y vivió en sobreabundancia. Bandes diezmó y vivió en sobreabundancia. Sudeban 2009-2014 diezmó y vivió en sobreabundancia. La única institución que no diezmó fue Cadivi, porque éramos 5 directores y no hubo consenso para el diezmo, porque ninguno eran cristianos, creyentes y nunca. La única institución que los pobres del 2003 los Cadivi y todavía se mantenían en situación de pobreza, Cadivi. La única institución que no vivió en sobreabundancia fue Cadivi. La única que no practicó el principio del diezmo. Dios es fiel. Y yo tengo fe en que el pueblo de Venezuela va a aprender a ser obediente y fiel con los diezmos, las ofrendas y las primicias. Y sobre Venezuela vienen tiempos de sobreabundancia. Sobre Venezuela vienen tiempos de sobreabundancia. Mi hermano, quiero hablar de otro principio, la honradez. La honradez es clave, porque yo creo que uno de los principales males de Venezuela y Latinoamérica es la corrupción. Segunda de Reyes 22:7. Segunda de Reyes 22:7 dice, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se le confiare, porque ellos proceden con honradez. O sea, es del agrado de Dios la honradez. Salmo 18:20. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Dios recompensa cuando hay honradez, honestidad. Banfoande, julio del 2002. Banfoande tenía de patrimonio 10 millardos. Necesitaba 15 para seguir creciendo, por exigencia de Sudeban. Teníamos más de un año buscando ese dinero y no lo conseguíamos. Banfoande, en una junta directiva, nos llevaron 80 millones como ingresos extraordinarios. Nos dijeron, ese ingreso extraordinario es por falla de los cajeros automáticos que los clientes no han reclamado. Toda la vida Banfoande se ha quedado con ese dinero y todos los bancos de Venezuela se quedan con ese dinero. Yo le pregunté a los directores del banco, si ese dinero fuera de ustedes, ¿qué les gustaría que se hiciera? Que nos lo regresaran. Dije, eso es lo que vamos a hacer, lo que a ustedes les gustaría que hiciéramos si el dinero fuera suyo. Y regresamos el dinero, no 80 millones, sino 120. Y le mandamos una carta a los clientes del banco que decía, estimado cliente, le estamos devolviendo tanto dinero en su cuenta número tal, por falla involuntaria de los cajeros automáticos, a pesar de que usted no lo ha reclamado, porque este banco se rige por principios y valores entre los cuales se encuentra la honradez. Y regresamos 120 millones. A los 15 días, la respuesta de Dios. Una reunión imprevista en Caracas de los bancos del Estado. Aproveché para decir que necesitaba 15 millardos. El presidente le dijo al presidente de Bande, dale a Banfoande los 15 millardos y yo recibí los 15 millardos en un mes y en efectivo. Y para comprobar que es de Dios, cuando lo recibí, era el momento donde cualquier funcionario público que se jubilaba, le daban unos bonos. ¿Se recuerdan que hubo un tiempo que si alguien se jubilaba, le daban un bono porque el gobierno no tenía dinero? Pero nuestro Padre Celestial siempre tiene. Y el único que tenía en Venezuela era Bande, y de ahí lo recibimos. ¿Cuánto devolvimos? 120 millones. ¿Y cuánto Dios nos mandó? 15 millardos. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. En mayo del 2013, 8 empresarios cristianos de allá de Brasil vinieron a una conferencia con 100 empresarios de Maracaibo. Habló un maracucho, después habló un brasileño, después hablé yo.
Cuando terminé de hablar, veo que se queda un bolígrafo en el atril. Pregunto, ¿de quién es ese bolígrafo? Debe ser del brasileño que los presentó a los tres. Busco al brasileño y le digo, Sergio, aquí está el bolígrafo que se te quedó olvidado en el atril donde hablamos los tres esta noche. Al día siguiente hubo otra reunión entre los brasileños con 20 empresarios de Maracaibo. Terminó la reunión, yo reviso el salón y ¿cuál es mi sorpresa cuando veo que el bolígrafo está otra vez olvidado? Busco a Sergio y le digo, Sergio, el bolígrafo que se te quedó olvidado anoche, lo volviste a dejar olvidado esta tarde en el salón. Y él me dice, mejor te lo quedas tú que lo vas a cuidar más que yo. Y Sergio me dio el bolígrafo. El bolígrafo es este. Un Montblanc dorado que vale $1,200. Yo lo regresé 2 veces y Dios me lo regaló a mí. Y me dijo, llévatelo a todas las conferencias y las predicaciones para que le enseñes a mi pueblo que a mí me gusta la honradez. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Hermano, en Dinamarca, Michelle, la menor nuestra, tuvo de intercambio después que se graduó de bachiller. Y Michelle nos decía, hablando de honestidad en la casa, papi, en Dinamarca, normalmente en el colegio, en la cantina no hay cantinero. Uno quiere un chocolate, vale 5 monedas, paga con 10, agarra su chocolate y los 5 vueltos. Quieres una galleta, vale 3, pagas con 5 y agarras los 2 vueltos. Y casi todo el día se mueve así la cantina sin cantinero. Y yo le digo, sería interesante hacer un ejercicio así en una escuela, un liceo, aquí en Venezuela. Entonces cualquiera diría, no, se llevan hasta el cantinero. Pero hermano, yo investigando, Suecia, Dinamarca, Noruega, que tienen esa actitud, ese pueblo no era así hace 100 años atrás. Ese pueblo está cosechando lo que sus antepasados sembraron. Fueron hombres temerosos de Dios que sembraron principios y valores en la comunidad. Y yo siento que eso viene ahora para Venezuela. Vamos a sembrar principios y valores y viviremos así como viven en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en paz, en tranquilidad y con honestidad. Nadie se queda con nada que no le pertenezca. Dios nos mostró a nosotros, a mi esposa y a mí, que lo que viene sobre Venezuela es prosperidad integral. ¿Qué es prosperidad integral? Salvación, sanidad, liberación y prosperidad económica financiera. Nos lo mostró en pequeño en Almolonga, Guatemala. Nosotros fuimos a Almolonga, Guatemala en el 2001. Tuvimos allá 5 días. Y estando allá nos dicen, más del 92% de la población de Almolonga, Guatemala, es cristiana. O sea que es una población salva. Y con el favor de Dios, aquí en Venezuela, más del 90% de la población será cristiana. Aquí en Venezuela. Más del 90% será cristiano. Dios nos muestra que la parte es la salud. En Almolonga, cuando llegamos, le preguntamos, ¿dónde está la medicatura, el ambulatorio, el dispensario para los que se enferman? Aquí casi nadie se enferma. La mayoría de los que se enferman, Dios los cura. Y los que tienen necesidad de asistencia médica en la clínica, en la ciudad, todos tienen para pagarla. O sea que es un pueblo salvo, sano y prosperado. ¿Y dónde está el puesto policial? Había uno que todos los fines de semana se llenaba de los borrachos que habían peleado. Como ahora no hay borracho ni nadie pelea, se eliminó el puesto policial. Viene un policía de la ciudad, da una vuelta y se va. No necesitan policía. O sea que Almolonga, Guatemala, es un pueblo que vive en prosperidad integral. Salvo, sano, libre y prosperado. Y yo declaro en el nombre de Jesús
que eso viene sobre Venezuela. Eso viene sobre Venezuela. Prosperidad integral. Ahora, hermano, la palabra de Dios dice que Dios no hará nada que no se lo anuncie antes a sus siervos, los profetas. El pastor Mariano Ricaché de Almolonga vino a un ayuno de 3 días a Maracaibo, estado Zulia. Ayunaron los 3 días, oraron sobre la bandera de Venezuela y el pastor Mariano Ricaché dijo: Dios me muestra que el polen de Almolonga se riega sobre toda Venezuela. Y eso nunca Dios me lo ha mostrado en ninguna otra parte, solo aquí en Venezuela. Y en el año 2013, cuando vinieron los empresarios brasileños, me regalaron un libro en portugués que dice: hágase en la tierra como en el cielo. Y uno de los capítulos dice: la única población donde se puede comprobar científicamente que fue transformada bajo la práctica de principios espirituales es Almolonga, Guatemala. Cuando yo veo eso, yo digo, primero, que Dios nos está confirmando con el 2005 y con el 2013. Yo declaro en el nombre de Jesús que científicamente la próxima población que se va a poder demostrar que ha sido transformada bajo la práctica de principios espirituales se llama Venezuela. Amén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Venezuela transformada. Cuando nosotros diezmamos, Dios nos ofrece sobreabundancia. Cuando nosotros diezmamos, Malaquías 3:11 dice: yo reprenderé por vosotros al devorador. El peor devorador de un banco es la morosidad, los que no pagan. La morosidad del sistema bancario venezolano era 5%, la morosidad de Banfoande 17%. En el 2006, morosidad de Banfoande 1.92%. Se cumple la palabra de Dios que dice: yo reprenderé por vosotros al devorador. Y el versículo siguiente dice: seréis llamado bienaventurado de las naciones y serás tierra deseada. Banfoande, los trabajadores se iban para otros bancos, 98, 99 y 2000. A finales del 2001 todos estaban regresando. Una trabajadora de Banfoande yo la saludé en el 2001. ¿Cómo se siente? Aquí esperando la jubilación. ¿Cuántos años tiene en el banco? 23. ¿Cuánto le falta para jubilarse? 2. Esa señora en el 2003 cumplió los 25 años. Llegó el 2006 y no se había ido. Dios convirtió a Banfoande en tierra deseada. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios va a convertir a Venezuela en tierra deseada. Dios convierte a Venezuela en tierra deseada. Y los compatriotas que se han ido, los que se están yendo y los que se vayan en los próximos días, todos desearán regresar. Todos. En la finca, un trabajador se fue hace año y medio porque su esposa y sus hijos están en el Táchira. Hace 4 meses regresó y solo. Ahora está pidiéndole a su esposa que vaya a trabajar a la finca para que sea la que cocine. Está en eso. En diciembre se fueron 2. Uno regresó en junio y el otro regresó en agosto. En junio se fue otro y regresó en agosto. Ese nada más tuvo 2 meses fuera. 4 que se han ido han regresado. ¿Por qué regresan? O sea que lo que Dios me ha permitido ver y vivir en pequeño, lo va a hacer en grande en Venezuela. En el nombre poderoso de Jesús. Por favor. Por favor. Mi hermano, Dios seleccionó a Venezuela para cosas maravillosas. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿y qué vas a hacer en Venezuela? Lo que yo voy a hacer en Venezuela no lo he hecho en ninguna otra parte. Éxodo 34:10. Éxodo 34:10.
Lean conmigo. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. En el nombre poderoso de Jesús será así. Será lo que Dios hará aquí en Venezuela. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Lean conmigo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sigue. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Joel 2, 19. Lean conmigo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Joel 2:20. Y haré alejar de vosotros del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición. Por favor, 24 y 25. Joel 2, 24 y 25. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y yo le preguntaba, Señor, ¿quiénes van a hacer esa transformación? El Señor me decía, no están todos los que son, ni son todos los que están. Eso no es bíblico, eso es de revelación. Pero así como yo ando reflexionando en eso, ahora ustedes también tienen chance de reflexionar en eso. Pero sí van a ser hombres y mujeres con el perfil que Jetro le recomendó a Moisés. Éxodo 18, 21. Éxodo 18, 21. Además escoge tú entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Después dice que ellos atenderán las cosas pequeñas y le traerán las cosas grandes al gobernante. Y Dios me decía, se le une el perfil de los hijos de Isaacar. Primera de Crónicas 12, 32. Primera de Crónicas 12, 32. Lean conmigo. De los hijos de Isaacar, 12 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Venezuela debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, porque con el favor de Dios serán hombres y mujeres temerosos de Dios, dignos de confianza y de credibilidad. Y yo decía, Señor, ¿y para qué todo esto? El Señor me decía, es para mi gloria. Y el pueblo va a disfrutar mi palabra que está en Proverbios 29, 2. Proverbios 29, 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y para cerrar, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por favor, levanten su mano. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos para adorarte, alabarte, bendecirte, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos compartir tu palabra.
Gracias por los testimonios, Señor, de lo que has hecho en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia y en estas instituciones, Señor, en Banfoande, en Bandes, Cadivi, Sudeván. Y gracias, Señor, por lo que has hecho en Almolonga, un pueblo transformado por ti, Señor. Gracias, Señor, por la transformación que viene de manera sobrenatural sobre Venezuela, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que seremos un pueblo que vivirá en prosperidad integral. Seremos un pueblo salvo, sano, libre y prosperado económica y financieramente. Viviremos, Señor, en sobreabundancia. Mire, hermano, Dios me mostraba a mí que Venezuela siempre ha vivido en abundancia, pero que nunca había sido administrada de una manera que fuese de su agrado, pero que vienen nuevos tiempos donde hombres y mujeres temerosos de Dios administrarán las riquezas de Venezuela y serán tiempos de sobreabundancia para la gloria de Dios y bendición del pueblo de Venezuela. Por favor, levanten la mano solo los jóvenes entre 18 y 25. En Almolonga, Guatemala, los jóvenes de 10, 12 y 14 años recogen cosecha y tienen más dinero que la maestra que les viene a dar clase. En Almolonga, Guatemala. Los muchachos de 20, 21 años son dueños de camiones que exportan hortalizas a Nicaragua, Honduras y El Salvador. Nosotros, Dios nos permitió que mi hijo Roy, 3 años antes de graduarse, trabajara y ganara más que yo. Y Génesis, la segunda, 2 años antes de graduarse, trabajaba con buenos beneficios. Yo le decía a mi esposa, mami, lo que vive la juventud de Almolonga ya lo están viviendo nuestros hijos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la juventud venezolana tendrá ingresos antes de graduarse. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Otra cosa que Dios muestra, el que escribió el libro de Hágase en la tierra como en el cielo, el libro en portugués, él dice, en Almolonga, Guatemala, lograron romper la pobreza sistémica. Y yo decía, ¿qué es eso de pobreza sistémica? Abuelo pobre, papá pobre, hijo pobre, nieto pobre. Ellos lo rompieron. Yo declaro en el nombre de Jesús que en Venezuela se rompe la pobreza sistémica y el abuelo le deja herencia al hijo, el hijo al papá, el papá al hijo y el hijo al nieto. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que aquí se rompe la pobreza sistémica en Venezuela. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Los que tienen negocios, empresas, por favor levanten la mano los que tienen negocios, empresas. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que Dios me mostró se hace realidad en sus vidas. Dios me mostraba que Venezuela se llena de hombres y mujeres de negocios, pero negocios del reino, que van a estar más pendientes de las cosas de Dios que de los negocios. Dios le va a dar estrategias, proyectos, ideas para que tengan un negocio, 2 negocios, 3 negocios, pero les va a proveer a la gente con principios y temerosos de Dios para que administre sus negocios y ustedes van a estar pendientes de las cosas de Dios. Declaro que Venezuela se llena de hombres y mujeres de negocios temerosos de Dios, que lo que van a tener un amor especial sobre los trabajadores, un amor especial sobre los clientes de su empresa y un amor especial para que se expanda y se establezca el reino de Dios en Venezuela y de aquí para otras naciones. En el nombre poderoso de Jesús, así será. Que Dios les bendiga a todos. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Aló. Iglesia, quiero pedirles por favor que extiendan su mano para acá. Quiero que por favor Mami, pasen el hermano Edgar y su esposa aquí al frente.
De más está decirles que nos sentimos bendecidos y honrados. Disculpa, repito. Miren, me disculpan que normalmente mi esposa saluda y habla unas palabras muy impactantes. Yo me comprometo que la próxima vez que estemos acá, mi esposa va a hablar, porque yo les hablo suave, pero lo que tira mi esposa, eso es... son como cohetes intercontinentales, así. Bueno, entonces estaremos a la espera. De más está decirles que esta es su casa. Cuando quieran, están abiertas las puertas de acá para que estén con nosotros, pero extiendan sus manos. Entendemos que son un hombre y una mujer bendecidos, ¿sí? Pero queremos hoy como casa, como iglesia, bendecirles y darle la gloria al Señor. Amén. Por lo que el Señor Amén. Ha hecho en ustedes. Amén. Porque lo que ha depositado en la vida de ustedes y cada uno de nosotros hoy ha sido sembrada en esta casa, y declaramos que esa palabra que ha sido puesta en nuestros corazones da fruto a ciento por uno. Amén. Así que Padre, en el nombre Amén. De Jesús, te damos las gracias por este matrimonio de reino. Gracias, Padre, por los lugares que tú le has permitido conocer, y gracias también por los lugares que este hombre y esta mujer conocerán, Señor. Amén. Para los lugares que tú les tienes preparados. Les bendecimos, como dice tu palabra, con toda bendición espiritual en los lugares juntamente con Cristo, y declaramos que lo que han sembrado en nosotros en el día de hoy se multiplica ciento por uno en su vida, en sus hijos y en su familia. Padre, te alabamos, bendecimos esta casa, Señor. Declaramos que salimos de aquí con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo vida esta palabra carne en nosotros en esta semana. Iglesia, vayan en bendición, entendiendo que lo que ha sido depositado en nosotros son códigos de reino, que nosotros tenemos que hacer vida en cada uno de nosotros. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso Amén. Al Señor que mora en la vida de ellos. Acompáñenos, por favor.